Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la sentencia del pueblo indígena quichua de Sarayaku versus Ecuador. Este caso básicamente refiere a la responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en los términos del artículo 21 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del pueblo indígena quichua de Sarayaku. Vamos a basarnos en lo que son los hechos. Los hechos del presente caso se enmarcan en la región de la provincia de Pastaza, donde habita el pueblo indígena quichua de Sarayaku. Esta población, la cual tiene alrededor de 1200 habitantes, subsiste de la agricultura familiar, colectiva, la caza, la pesca, la recolección dentro de su territorio de acuerdo con sus tradiciones y costumbres ancestrales, lo cual en 1996 fue suscrito un contrato de participación para la exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo en el bloque número 23 de la región amazónica entre la empresa estatal de petróleos del Ecuador y el consorcio conformado por la Compañía General de Combustibles S.A. y la petrolera. Aquí se vinculó lo que es una petrolera argentina que se denominaba San Marcos San Jorge S.A. El espacio territorial otorgado para ese efecto en el contrato con las petroleras comprendía una superficie de alrededor de unos 200 metros cuadrados, de unos 200 hectáreas, en la que habitaban varias asociaciones, comunidades y pueblos indígenas, tales como el pueblo quichua de Sarayaku. Y a raíz de la reactivación de la fase de exploración sísmica en noviembre de 2002 y ante el ingreso de las empresas al territorio de Sarayaku, la comunidad paralizó sus actividades tanto económicas, administrativas, escolares y entre otras, con el propósito de poder resguardar o poner límites del territorio para impedir la entrada de la petrolera argentina, que era entonces. Los miembros del pueblo en esta ocasión se habían organizado para impedir el paso de las petroleras. Asimismo la empresa, a manera de ver que le impedían los pasos, abrió trochas sísmicas, habilitó 7 helipuertos, destruyó cuevas, fuentes de agua, ríos subterráneos necesarios para el consumo de la comunidad. Asimismo no solo le bastó con realizar esas acciones, sino que también comenzaron a talar árboles y plantas de gran valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria de las poblaciones que habitaban en medio de la selva, que en este caso eran los Sarayaku. Entre febrero de 2003 y diciembre del 2004 fueron denunciados una serie de hechos de presuntas amenazas y hostigamientos realizados en perjuicio de líderes, miembros y un abogado de Sarayaku. Ahora, muy bien, acabando los hechos, nos iremos a lo que son los análisis de fondo, los análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos a la consulta y a la propiedad, que en este caso entran en esta sentencia indígena. Asimismo, el artículo 21 de la Convención Americana protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que desprenden de ellos. Asimismo, entre los pueblos indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, ya que en el sentido de que le pertenecía a lo que es esta comunidad, era una lucha de sus derechos con esta tremenda explotación que se estaba haciendo. Entonces la Corte analizó que sí existe esta conexión entre el territorio y los recursos naturales que han usado estos pueblos indígenas tradicionalmente, y asimismo que los territorios explotados son necesarios para la supervivencia de estos Sarayakus.
física y cultural, así como también para el desarrollo y continuidad de lo que ellos tendrían es una cosmovisión. Para así, bajo el artículo 21, de la Convención, se garantiza que pueden continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas deben y serán respetadas, garantizadas y protegidas por los estados. Muy bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para determinar la existencia de la relación de los pueblos y comunidades indígenas con sus tierras tradicionales, la Corte ha establecido pues que de ellas se pueden expresarse de distintas maneras según el pueblo indígena del que se trate y de las circunstancias concretas que se encuentren, en las que se encuentren. Asimismo, pues que la relación con las tierras debe ser posible. Algunas formas de expresión de esta relación pueden incluir el uso o presencia tradicional, que pues es en este caso es el más dado por lo tradicional, porque son tiempos que llevan ahí. Pueden demostrarlo a través de lazos espirituales o ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, formas tradicionales de subsistencia como la caza, pesca o recolección estacional o nómada, uso de recursos naturales ligados, el uso de los recursos de los árboles, de la fauna y flora que poseen estas selvas y de otros elementos característicos de la propia cultura sarayaco. El segundo elemento implica que los miembros de la comunidad no vean impedidos por causas ajenas a su voluntad de realizar aquellas actividades que revelan la persistencia de la relación con sus tierras tradicionales. Siguiendo de esto, pues la Corte observa entonces que la estrecha relación de las comunidades indígenas con su territorio tiene en general un componente esencial de identificación cultural basado en sus propias cosmovisiones, que pues deben ser especialmente y obviamente reconocidos y respetados en una sociedad democrática. Asimismo, pues el reconocimiento del derecho a la consulta de las comunidades y pueblos indígenas y tribales está cimentada, entre otros, pues en el respeto a sus derechos a la cultura propia o identidad, a la identidad cultural, los cuales pues deben ser garantizados particularmente en una sociedad pluralista, multicultural y democrática. Entre estas otras oportunidades, el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vidas actuales. Tal interpretación pues se generó de manera evolutiva, ya que es consecuente con las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 de la Convención Americana, y así como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. También aquí pues les voy a hablar acerca de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, que pues también la Corte hizo un análisis sobre esto, en el que la Corte ha establecido su jurisprudencia constante que las obligaciones impuestas por los artículos 4 de la Convención Americana relacionado con el artículo 1.1 de la misma presuponen que nadie sea privado de su vida arbitrariamente, y que además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, pues requieren que los estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida.
Asimismo, quienes se encuentren bajo, preservar el derecho a la vida, y no solo en este caso los del pueblo de Sarayaco, sino que quienes se encuentren bajo su jurisdicción o bajo este bien jurídico. En el presente caso, pues esta empresa petrolera realizó con la aquiescencia y protección del Estado el desbroche de senderos y sembró cerca de 1.400 kilogramos de explosivo pentolita en el bloque 23, que incluye el territorio, pues en este caso el territorio Sarayaco. Por ende, ha sido un riesgo claro y comprobado que correspondía al Estado desactivar este tipo de explosivos, ya que estaban interfiriendo en la vida o en el territorio Sarayaco. Por las razones anteriores, pues el Estado es responsable de haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos sarayacos reconocidos en el artículo 4.1 y 5.1 de la Convención en relación con la obligación de garantía del derecho a la propiedad comunal en los términos de los artículos 1.1 y 21 de aquel tratado. Ahora sí, en cuanto a las reparaciones, pues aquí el Estado debe neutralizar o desactivar, en este caso, pues la pentolita que habían sembrado en superficie y enterrada en territorio del pueblo Sarayaco, con base en un proceso de consulta con el pueblo. Asimismo, pues el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento internacional por los hechos del presente caso, ya que de conformidad con lo establecido en el párrafo 305 de la sentencia de fondo y reparaciones. Asimismo, pues el Estado debe implementar un plazo razonable con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos obligatorios que contemplen módulos sobre los estándares nacionales e internacionales de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, pues estos cursos o estas capacitaciones tienen que estar dirigidos a funcionarios, a militares, policías y judiciales, así como otras cuyas funciones involucren relacionamiento con los pueblos indígenas. El Estado, pues, otra reparación es de que debe adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo un plazo razonable. El derecho a la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y tribales, y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio, para el cual debe asegurarse la participación de las propias comunidades. Y bueno, aquí como punto de reflexión, pues lo que yo quiero comentar es de que es bastante interesante la sentencia, ya que esto nos demuestra que hay veces que las empresas o estas petroleras quieren burlársele a los indígenas, porque tal vez estos indígenas no tengan el conocimiento suficiente, pero sí tienen el amor y la pasión por cuidar sus tierras, ya que en la sentencia se pudo evidenciar que incluso pues me puse a investigar lo que son en videos, me puse a ver documentales en los cuales pude notar que estas empresas argentinas y también, digámosle, como alcahuetes, el Estado ecuatoriano, pues buscaban engañar, ya que lo han venido haciendo de manera como sistemática, o sea que lo han venido haciendo contra otros indígenas. Ya lo hicieron con los taomeares, algo así. También lo habían hecho con otra clase de indígenas, pero en este caso se habían topado con los sarayacos, y pues los sarayacos lo que hicieron pues fue impedirles el paso para que no realizaran sus explotaciones, porque era obvio que estos sarayacos se dieron cuenta
porque comenzaron a destruir lo que son sus fuentes de alimento, de nutrición, hidratación, el agua, sus cuevas donde cazaban. Entonces incluso se puede notar que se notó en ciertos documentales y en base a la sentencia también que estas empresas petroleras trataban de comprar a manera de engaño, los trataban de comprar no con dinero efectivamente, sino que los compraban con comida, dándoles regalos, de que incluso les bajaban quintales de arroz dándoles comida, porque pues obviamente hay que reconocer que estos indígenas no es que vivan en las mejores condiciones, viven a su manera con la naturaleza. Los alimentos los consiguen ahí mismo y obviamente las casitas suelen ser de maderas o chocitas, entonces era como que estas empresas llegaban y ofrecían: te damos casa, te damos trabajo, te damos comida, pero déjanos explotar tus tierras. Entonces pensaba que les iba a resultar muy fácil, pero a la final no les resultó para nada fácil, lo cual esto incluso a manera de represalia las empresas comenzaron como que a crear este tipo de pasos como o digámosle como construcciones clandestinas, que incluso hicieron helipuertos, 7 helipuertos, destruyeron, talaron árboles sin importarles la naturaleza en sí, sino que lo que ellos querían era explotar. E incluso se menciona que habían llegado a un acuerdo, el Estado había llegado a un acuerdo para que se quiten esas dinamitas, pero que en este acuerdo no se había enterado el pueblo sarayaco, lo cual el pueblo sarayaco se levantó en manera de reclamo y al darse cuenta que no, el Estado ecuatoriano era como el alcahuete de estas empresas extranjeras, pues prácticamente los sarayacos optaron por ir a instancias internacionales.